el día de hoy. A las primeras personas que se unieron les comentaba que el encuentro de hoy va a estar dividido en 3 momentos. Uno, primero es el que yo voy a tomar aprovechando la oportunidad para poder explicar algunas cuestiones del programa. Como se recuerdan, ya lo había explicado en la primera oportunidad que tuvimos de encontrarnos, pero que cambió algunas formas por lo que ustedes ya saben. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones que son nuevas y que pues las voy a explicar un poco más profundamente para que no haya confusión en la cuestión. Entonces, no voy a hacer una presentación porque es rápido. Ustedes ya tienen el programa, ya se los envié. Yo esperaría que a estas alturas todas ya lo hayan leído. Entonces les comento lo siguiente. Pues el curso, y pues todas ya saben que se llama Seminario de Trabajo de Graduación 1 y la idea es la vinculación de la teoría con la práctica. Vamos a profundizar conocimientos teóricos y prácticos sobre la cuestión de 3 ejes temáticos que es el planteamiento del problema, el marco teórico y los métodos de investigación. Esto para nosotros es como el centro, el corazón de la investigación. Todos los demás elementos son importantes, pero esta parte del planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología o los métodos que se van a utilizar son importantísimos, son como parte central de un proceso de investigación. Por lo tanto, es algo que debemos de tener con mucha fuerza, tiene que ser muy potente en nuestra propuesta de investigación. Por eso es que en este seminario vamos a dedicarnos a esos 3 grandes elementos de la investigación. Y luego pasamos a la cuestión de la metodología. La metodología que vamos a tener y que ya empezamos desde el primer día que se inició el segundo semestre de este año, pues empezamos con la presentación de la propuesta del seminario, que cambió en algunos aspectos. No fue medular, sino que más bien una cuestión metodológica. Y entonces, en ese sentido, como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta al leer el programa, vamos a tener 5 clases virtuales, que son propiamente toda mi responsabilidad. Vamos a tener una presentación grupal, que es la que que ustedes van a hacer hoy, el día de hoy, y pues dividida por 3 grupos, y cada grupo tiene un tema distinto de los ejes temáticos que vamos a desarrollar. ¿Por qué hicimos esa presentación grupal de manera teórica? Porque es importante que ustedes también profundicen en la cuestión teórica de estos elementos de la investigación. Y entonces por ahí era importante que comenzáramos a partir de cómo ustedes leían, investigan la cuestión de estos 3 ejes temáticos para que les puedan apoyar en el proceso de la elaboración. Aunque tengo entendido que ustedes ya tienen trabajada una propuesta de investigación, en ese sentido, este curso es para afinar, para profundizar, para mejorar esa parte de la investigación. Vamos a tener conferencias con conferencistas invitados. Perdón, 2 temas importantes. Uno es relacionado con la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte. Muchas veces confundimos que el marco teórico es totalmente diferente, si no totalmente diferente. Tiene una estructura distinta a lo que es el estado del arte. Y por ahí, cuando estamos elaborando nuestro marco teórico, lo que hacemos es enumerar una serie de conceptos y descripciones de categorías, y eso no es el marco teórico. Entonces es importante saber que hay una diferencia entre el marco teórico y el estado del arte. Por lo tanto, vamos a tener una persona invitada especialista en investigación, para que nos ayude con esas diferencias, para fortalecer esos conocimientos. La otra conferencia está relacionada con la importancia de la investigación feminista y la elaboración de las políticas públicas.
Nosotras sabemos que en Guatemala la política pública no se elabora, no se diseña desde cómo debe estar diseñada, o sea, primero a partir de las necesidades y a partir de lo que piensan las personas de cómo se deben resolver estas problemáticas. La mayoría de políticas públicas en Guatemala se hace en el escritorio y lo hacen tecnócratas que muchas veces ni conocen el contexto en el que se va a desarrollar esta política pública. Y entonces en Guatemala son muy pocas las políticas públicas que han hecho diagnósticos primero sobre la problemática a la que intentan impactar de manera positiva para poder ir resolviendo esta problemática. Por ejemplo, puedo mencionar la política de desarrollo integral de las mujeres, de la CEPREM. Esa política sí es una política que nace desde la perspectiva de las mujeres, para las mujeres, con las mujeres. Y eso pues se hizo a partir de un diagnóstico nacional. No ha habido otro diagnóstico tan amplio, tan profundo como el que hizo el Foro Nacional de la Mujer para poder, y esos elementos, esa sistematización, todas esas informaciones, todo lo que salió de ese diagnóstico que se hizo hasta en las más recónditas comunidades de este país, se logró sistematizar todo el contenido y de esa manera poder diseñar esta política de las mujeres. Entonces, por ahí hay otra política, creo que la de la niñez también ha hecho ese ejercicio y seguramente otras, yo en este momento no me recuerdo, pero la idea es esa, que veamos cuán importante es la investigación para la elaboración de la política pública. Ustedes son las futuras diseñadoras de política pública en este país, por lo tanto tienen que saber, y no solo saber, sino que estar conscientes de la importancia de la investigación, y en este caso estamos hablando de la investigación feminista. Bueno, estas serían las dos conferencias que tenemos pensadas para poder pues fortalecer la cuestión teórica del proceso de aprendizaje en este seminario. Tenemos pensadas 7 tareas, y de estas 7 tareas es para vincular, por supuesto, la teoría con la práctica, que es digamos que es la esencia de este seminario. Entonces, nuestra primera tarea es esta que ustedes van a presentar el día de hoy, que es un trabajo grupal. La calificación es grupal, no es individual, es grupal. Si el grupo saca 10, por decir una cantidad, 10 sacan todas. Entonces, el trabajo es de carácter grupal. Luego tenemos la tarea número 2, que es la elaboración del planteamiento del problema. Ya es la elaboración del planteamiento del problema de su trabajo de investigación. Ya no es solo una cuestión de carácter teórico, sino que más bien es qué es lo que ustedes van a investigar, cuál es el problema que ustedes van a investigar, cómo lo van a plantear. Entonces, en ese sentido, este trabajo de grupos que hicieron hoy, por eso uno de los elementos que solicité es de que se socialicen entre ustedes los trabajos para que los que hicieron el trabajo del marco teórico pues tengan información de lo del planteamiento del problema, y bueno, de esa manera nos socializamos la información, los conocimientos, y por eso era importante esta presentación. Esta elaboración del planteamiento del problema lo tienen que entregar el día 31 de agosto. Yo con anterioridad les voy a mandar unas instrucciones para que no se preocupen. Así como tuvieron el instructivo número 1, van a tener el instructivo de la tarea número 2 y de todas las tareas con anticipación. ¿Sí? Eso no significa que ustedes no vayan adelantando lecturas, escribir algo de todos los trabajos, si pueden. Yo sé que están muy cargadas como todo mundo y toda munda, pero pues habría que ver si es posible. Luego la tarea número 3 es la investigación sobre las feministas latinoamericanas. Ya dentro del programa les planteé una estructura, una mínima estructura. Sin embargo, hay 3 o 4 preguntas que yo les voy a mandar en el instructivo para el desarrollo de esta investigación. Y entre unas de las que me recuerdo ahorita en este momento es ¿por qué ustedes eligieron a esta
esta investigadora y cuáles son los aportes teóricos, metodológicos que esta autora les hace al trabajo que ustedes están realizando. Entonces, por ahí es importante que ya lo vayan pensando, pero les voy a mandar el instructivo, si se puede, esta semana. Luego viene, y eso pues ustedes saben que tienen que entregar esa tarea el 11 de septiembre. Ay, qué día. No me recordaba de esa fecha. Bueno, el 4, la tarea número 4 es el resumen de la primera conferencia, o sea, van a hacer un resumen de la conferencia sobre la diferencia del marco teórico y el estado del arte. Esos resúmenes ustedes ya tienen idea de cómo hacerlo, pero van a tener un instructivo también para que no se preocupen con eso. La tarea número 5 es la entrega del marco teórico. La entrega del marco teórico de su investigación, tomando en cuenta todo el proceso teórico que ya se les ha dado, que comenzamos con el día de hoy. Yo también voy a tener una clase, viene el compañero, no, los compañeros, no sé, ahorita la persona que va a dar esta conferencia sobre la diferencia, y esos son elementos que les van ayudando para ir construyendo o mejorando, porque yo tengo entendido que ustedes ya lo tienen avanzado. La tarea número 6 es la entrega de los métodos de investigación, y esa va a ser el teórico, el marco teórico, el 30 de septiembre. La entrega de los métodos de investigación es el 30 de octubre. Y la tarea número 7 es el trabajo final, que es un ensayo. Hasta este momento nosotras hemos propuesto un ensayo, no sabemos si nos van a indicar de que hagan otro trabajo, pero nosotras pensamos que es un ensayo, la tarea final, que deberán entregar el día 22 de noviembre. Y bueno, y ahorita viene la cuestión de las asesorías individuales y colectivas. Recuerden que íbamos a trabajar por grupos cada sábado, pero como eso ya se eliminó, entonces queda de la siguiente manera. Las asesorías pueden ser individuales o colectivas, y estas son totalmente voluntarias, o sea, no es obligatoriedad a inscribirse para una asesoría. Entiendo de que muchas de ustedes tienen bastante experiencia en la investigación, trabajan en eso, por lo tanto no es tan necesario un acompañamiento para poder ir mejorando su proceso de investigación. Entonces, dentro del calendario, del cronograma, hay 3 días para la asesoría, o sea, tres fechas, bien dicho, 3 fechas. Son sábados, o sea, es el día que nosotros nos reunimos, el sábado. Entonces, consiste en lo siguiente. Yo les mandé un cuadrito, y en el cuadrito están 4 horarios, que los horarios son de 20 minutos cada horario. Puede ser que se inscriba una persona, o puede ser que se inscriban 2, o lo máximo 3 en el mismo horario. No me puede, porque ya me han hecho la pregunta, por eso lo considero importante que lo hablemos hoy, porque ya me hicieron las preguntas por el correo. No me envíen sus trabajos de investigación, porque los trabajos de investigación los está revisando la doctora Herrera. Ese es el acompañamiento que ustedes están llevando con la doctora Herrera. Yo voy a apoyarles a profundizar, a mejorar, si así lo desean, si así lo quieren, el planteamiento del problema, el marco teórico y la cuestión de los métodos de investigación, que es lo que ya dije al principio, la esencia, digamos, el corazón de la investigación. Tengo entendido que ustedes ya van avanzando, pero les estoy pidiendo que una semana antes se inscriban en esa hojita. Se inscriban quienes van a estar en tal horario, quienes van a estar en tal horario y en cuál otro horario. Y estas personas que se inscriban en esos horarios y en esa fecha, que en este caso va a ser el día 22, que ya les expliqué en el instructivo, de que tuvimos que cambiar la fecha, la teníamos para el 29, pero la cambiamos por el horario que ya saben, y va a ser ahora el día 22.
Y el 29 vamos a tener la clase, solo cambiamos la fecha. Entonces, una semana antes del 22, yo esperaría tener ese cuadrito con las personas que están interesadas en que yo les apoye. En esta oportunidad, del día 22, vamos a trabajar la cuestión del planteamiento del problema. Eso sería, digamos, la cuestión. Las asesorías no tienen ninguna calificación porque es voluntaria. Entonces, es más que todo es un apoyo a cada una y cada uno de los estudiantes que desean pues ser apoyados en esa parte. No me envían su trabajo, sino lo que me tienen que enviar son preguntas y dudas que ustedes tienen. Entonces, quiero decir, perdonen, me equivoqué en una cosa. No me envíen todo su trabajo. Envíenme su planteamiento del problema y me envían las preguntas y las dudas que tienen al respecto. Las personas que van a participar el día 22. Me envían su planteamiento del problema, las preguntas, las dudas o las confusiones que tengan al respecto de su planteamiento del problema. Entonces, esa sería la explicación. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Doctora, una consulta. Buenos días. Buenos días. Es en relación, usted nos dio ya las fechas de la mayoría de tareas, pero la tarea 4 y 5 no nos ha dado la fecha de entrega. 4 y 5, ahorita le reviso. La tarea 4... Es el resumen de la conferencia. Ahorita voy. Sí. La tarea 4 es el 26 de septiembre. Aquí la tengo en el calendario que les envié a ustedes. 26 de septiembre. Y la tarea 5 es el 30 de septiembre. ¿Tú tienes el programa que les envié? Sí, doctora, estoy viéndolo ahorita. Lo que tengo en la vista es el programa, pero el seminario de trabajo de razón. Tengo el programa, pero no sé si abajo puso algo más usted de las fechas. Sí, está abajo. Sí, okay. En el programa está abajo, tiene razón. Está el trabajo. Ay, sí, muy amable, gracias, disculpe. Muy bien. No tenga pena. Es ahorita que tenemos que ver todas esas dudas para no tener más problemas adelante. ¿Alguien más que quisiera? Aquí alguien escribió en el chat, voy a ver. Elisa Mariana me está preguntando ¿podría explicar la entrega de las 5 tareas que aparecen en el programa? ¿En qué sentido, Lisa? Ya lo dijo, doctor, eran las fechas. Ah, bueno, entonces ya no hay problema. Ya no, muy amable, gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien que quisiera? Yo quiero saber si las que tenían dudas, especialmente Eva Virginia, que me escribió aquí sobre la asesoría individual y grupal, ¿quedó claro o todavía hay alguna duda? Doctora, okay. Muy bien. Doctora, disculpe. Sí. Solo para preguntar, digamos, con respecto a las asesorías, ¿le enviamos por el medio del correo el tema que se vaya a asesorar y luego nos conectamos con usted para que usted nos asesore o usted nos lo va a enviar vía correo? No. El día, que es el día 22, ese día nos reunimos en la plataforma en el horario que le corresponde a cada una. Así es. Y antes le enviamos por correo una semana antes para que yo tenga la oportunidad de leer y pues revisar, y el día que nos reunamos en esta plataforma, el día sábado, el día 22, en este caso, en el horario que le corresponde, entonces yo respondo y vamos platicando sobre lo que ustedes preguntaron. Si son un grupo, pues sobre los 3 o los 2 o las 2, y si es una persona, pues solo con una persona.
De acuerdo. Y digamos, el tiempo, si es individual o grupal, va a ser siempre el mismo. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente son 20 minutos para cada asesoría. De acuerdo, sí. Muchas gracias. Porque lamentablemente tenemos que llenar el horario de ese día, que es de las 11:20 a 12:50. ¿Alguien más? Bueno, si no, daríamos paso entonces a la presentación del grupo 1. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa estamos en contacto. Cualquier cosa, siempre estamos en contacto. Por favor, el grupo 1. Sí, doctora, solo permiso para poder proyectar la pantalla. Sí, claro que sí. Eso lo tiene que hacer la ingeniera, no sé si está ahí. Ya está listo, ¿verdad? Ingeniera, buenos días, gusto saludarla. Sí. Sí, se escucha. Buenos días, maestra Dina. Buenos días, compañeras y compañeros. Les saluda Brenda. Somos el grupo 1. En esta ocasión les vamos a compartir el tema, el planteamiento del problema en la investigación feminista. La exposición estará a cargo de 3 integrantes del grupo. La primera parte será presentada por mi persona. El planteamiento del problema en la investigación feminista estará a cargo de Verónica Vázquez y las reflexiones finales y el video a cargo de Emma López. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, yo escucho bien. Soy Brenda. Sí, mucho gusto, doctor. Para iniciar el planteamiento del problema es el elemento más importante de un estudio o de una investigación. Es la definición del objeto de estudio. Es decir, es aquello que queremos saber sobre algún tema, situación o fenómeno. Para su formulación se debe tener presente 3 aspectos importantes, que son el antecedente, que es la síntesis conceptual de las investigaciones o los trabajos realizados existentes del problema, el diagnóstico de la situación actual y la fundamentación del problema a investigar. Un planteamiento del problema bien formulado reconoce la operacionalización del problema, que nos permitirá definir los objetos y resultados que deseamos alcanzar en la investigación, evidenciar las variables facilitando la formulación de hipótesis, planteando también el instrumental necesario que va a requerir el trabajo de campo en nuestra investigación y delimitar la estrategia de investigación, es decir, relacionado a los límites en términos de espacio, tiempo y circunstancias. Siguiente, por favor, compañero. Es importante reconocer que el planteamiento del problema no es un atributo exclusivo y científico, sino que más bien es una actividad cotidiana en la vida de las y los seres humanos, ya que cuestionan cualquier acontecimiento en la vida, los contextos donde se desenvuelven los fenómenos que ocurren alrededor y los hechos relacionados a la sociedad existente. Se recomienda que el problema se efectúe por medio de interrogantes o preguntas, ya que es la forma de pensamiento y lingüística que utiliza la humanidad para cuestionar la realidad social y los fenómenos que nos rodean. Dichas interrogantes se les debe dar respuesta dando como resultado el planteamiento del problema. Por ejemplo, en la historia los seres primitivos se hacían interrogantes ante los fenómenos naturales que desconocían, como por ejemplo, ¿qué es esto? ¿De dónde vienen?
etcétera. Nos llevó a tomar algunas acciones y actualmente pues siguen surgiendo nuevos problemas y fenómenos que requieren investigación, como un claro ejemplo que es la crisis que estamos enfrentando a nivel mundial por el COVID-19, que ha afectado a todos. Desde la investigación científica, el planteamiento del problema debe ser técnico y profundo porque explica científicamente la causa estructural de los problemas. Es decir, el planteamiento del problema, el investigador como científico social pretende explicar la conexión existente entre los fenómenos y las distintas propiedades esenciales de un mismo fenómeno. Es decir, entender las conexiones que existen entre la causa y el efecto y descubrir las leyes científicas. Y la pregunta inicial de la que parte debe ser clara, precisa y concisa. Esto quiere decir que la expresión debe ser muy formulada, quiere decir sencillez, precisión y concisión. La sencillez se relaciona con el uso de un lenguaje claro y corriente, no rebuscado. La precisión se relaciona con el uso de conceptos apropiados y con un lenguaje directo, sin rodeos sobre lo que se quiere estudiar. La concisión está relacionada con escribir justamente lo necesario, sin abundamientos innecesarios y superfluos. Ahora bien, la mayoría de veces cuando vamos a realizar alguna investigación, nos causa un poquito de duda el saber cuántas preguntas debemos de formular para desarrollar el planteamiento del problema. Podemos decir que si en cada investigación existe una sola definición del problema y por ende un solo objetivo general, es obvio pensar que será solo la pregunta del planteamiento del problema. Sin embargo, es necesario mencionar que por cuestiones discursivas, el planteamiento del problema no debe formularse en el vacío, es decir, no debe formular la pregunta en forma clara. Es importante precederla de algún pequeño marco referencial, por lo que es necesario dar respuesta al problema realizando algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué efectos produce? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre otras preguntas que permitirán estructurar y definir el problema a investigar? Las funciones del planteamiento del problema. Describe de manera general la situación actual del objeto de estudio, apoya a afirmar y estructurar formalmente las ideas a estudiar. Aparte de eso, también permite al investigador o investigadora valorar si el proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Las características de lo que se quiere modificar con el proyecto de investigación, pues principalmente lo que se busca es ir de lo general a lo específico y debe ser conciso en lo que se redacta y las ideas deben de ir conectadas. Muchas gracias. Les dejo a la compañera Verónica Velázquez. Buenos días, maestra, ingeniera, compañeros y compañeras. Me corresponde en este momento el planteamiento del problema desde la investigación feminista. La compañera anteriormente nos dio a rasgos generales lo que es el planteamiento del problema desde el conocimiento hegemónico, tradicional. Sin embargo, la investigación feminista, que la que nos corresponde abordar en este momento, se centra en el conocimiento situado. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento se da desde, para y con y hacia las mujeres. Por ejemplo, tenemos aquí en la diapositiva, analiza los fenómenos sociales desde las experiencias de las mujeres, busca revelar las causas estructurales de las desigualdades sociales como género, etnia, clase. Aquí se refiere a la interseccionalidad. Sabemos que cada persona
pues no es solo mujer, puede ser mujer indígena, lesbiana y muchas características que puedan en algún momento ser motivo de estudio, también de poder conocer esa realidad. También desde el planteamiento, desde la visión o la mirada feminista, reconoce la necesidad de incorporar a las mujeres y a las llamadas minorías sociales en los espacios de producción del conocimiento. O sea que el conocimiento no es vertical, sino horizontal. Dentro de las minorías podemos hablar de personas con discapacidad, movimientos o personas que pertenecen a LGTBI, personas que en algún momento necesitan ser abordados específicamente su problema, su situación, ya que el planteamiento del problema desde la mirada feminista, como María Mies lo denominó, la parcialidad consciente, esto se refiere a que también la persona que hace investigación no es ajena a esa realidad que investiga. Esa es la gran diferencia del conocimiento. La siguiente, por favor, del planteamiento del problema desde el conocimiento tradicional o hegemónico y la mirada o desde el punto de vista o enfoque feminista. También tenemos que reconocer la interrelación entre quien investiga y el sujeto de investigador. Es lo que ya les decía, la parcialidad consciente, esa interrelación que se debe dar como uno entender que también esa realidad nos afecta a todas las mujeres. Garantiza la claridad en los objetivos de acuerdo al estudio. ¿Qué significa esto? Que a través de la claridad de qué vamos a investigar, cómo lo vamos a hacer, qué, para qué, pues también tenemos que dar una respuesta a esa situación, porque esa es la importancia, o de ahí radica la importancia del planteamiento del problema desde la mirada feminista, dar respuesta a esos problemas o a esos planteamientos que se hacen respecto a una situación específica. Analiza las problemáticas desde un enfoque diferenciado y tomando en cuenta la interseccionalidad de las opresiones, la discriminación y las violencias que viven las mujeres, por ejemplo, el trabajo, educación y otros índices que podríamos mencionar que no les afecta de la misma manera a las mujeres que a los hombres, y por esa misma razón tener en cuenta que las relaciones de poder siempre van a ir de una manera transversal en cualquier problema que podamos hacer desde una mirada feminista. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos, antes de poder continuar, también es importante no olvidar que para realizar un planteamiento del problema desde la mirada feminista, tenemos que tener en cuenta que que no existan datos desagregados, porque muchas veces o generalmente no se toman en cuenta esas especificidades de las mujeres en relación a un tema que se quiere investigar. A veces también no se toman en cuenta esos problemas específicos, sino se toman generales, como lo hace el conocimiento hegemónico, ¿verdad? Reconocer que tanto en el espacio público como privado las mujeres tienen vivencias que deben ser motivos de estudio. ¿Por qué? Porque afecta su vida en todas las áreas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces también el conocimiento hegemónico se centra en determinados números o mira a las mujeres como estadísticas que deben ser reflejadas o incluso los asimila a la población en general. Sin embargo, la especificidad de cada problemática que
que las mujeres en diferentes contextos puedan experimentar deben ser motivos también de visualizarlos para que también se pueda transformar la vida, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Y dar respuesta a los diferentes problemas o problemáticas que las mujeres en algún momento atraviesan en los diferentes contextos o espacios de la vida, pública o privada. También me gustaría, para terminar, antes de dejar el tiempo a Emma, una cita textual de Bárbara Biglia del 2015, en donde dice: todas las relaciones humanas, en todas las relaciones humanas hay dominios de poder, y reconocer la propia situación de poder no permitirá escapar de ella, pero nos hará más sensibles a la hora de pensar en relación a hacer investigación. Entonces yo creo que también desde el espacio donde se pueda transformar la vida de las mujeres, que es a través de la investigación, podamos contribuir. Ahora dejo el espacio a mi compañera Emma, que va a continuar. Muchas gracias, Verónica. Buenos días, compañeros, compañeras. La verdad es que nosotras quisimos conocer de primera mano la experiencia de la investigación feminista a nivel nacional, ¿verdad? A nivel local, como para poder aproximarnos un poco más a qué es el planteamiento del problema, y pues por eso acudimos a una investigadora del programa de estudios de género y feminismos de la Flaxo, quien nos va a compartir su experiencia y desde su conocimiento situado, ¿verdad? Que es uno de los elementos importantes en la investigación feminista. Entonces, Virginia, si te puedo molestar. Yo creo que está dando problemas la conexión y no me gustaría robarle tiempo también a los otros grupos. Pero Ana Lucía también nos compartió su experiencia de manera escrita, entonces igual si quieren yo lo leo y ya podemos como continuar. Ana Lucía nos dice que partiendo del conocimiento que es atravesado por el poder, se construyen cuerpos autorizados, que son hombres blancos heterosexuales a quienes se les ha otorgado históricamente el estatus epistémico, ¿verdad? O sea, que es el reconocimiento de la ciencia hegemónica, pues nada más a partir de la mirada de estos cuerpos, estos sujetos, ¿verdad? Y en ese sentido, el planteamiento del problema lo que viene a hacer es cuestionar en tanto a proceso de construcción de conocimientos, cuestionar esa universalidad para entender que este tampoco va a ser neutral, ¿verdad? Que el problematizar desde la perspectiva de género feminista trae consigo interrogar la realidad desde otro ángulo y sacar a la luz problemáticas que estaban ocultas, marginadas o que eran consideradas desde el ámbito privado y no social. Es así como tenemos investigaciones en el campo de la violencia sexual, por ejemplo, dice, que pues siempre se consideró del ámbito privado y por tanto no se problematizaba en lo público, como ya lo había dicho la compañera Verónica también.
Y en ese sentido también la investigación feminista problematiza las experiencias plurales de las mujeres desde sus diversidades, las cuales son situadas y atravesadas por distintos sistemas de opresión, pero además lo hace reconociéndolas como sujetas de investigación, contrario al paradigma moderno de investigación sujeto-objeto. Hacerlo desde la noción de sujetas implica reconocer sus resistencias y transgresiones. Entonces, nos gustaría finalizar o concluir con esta reflexión, porque digamos, seguramente lo que los otros grupos dirán nos abonará para seguir comprendiendo la investigación feminista, pero desde la problematización, eso es lo que podríamos aportar, ¿verdad? El problema no se ve como algo ajeno, sino algo en lo que también estamos inmersas, y no como objetos de investigación, sino como sujetas activas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención y terminamos con ello. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, compañeras. Una exposición excelente, bien estructurada y también bien presentada. Me alegra mucho, y este video de la compañera Ana Lucía, pues me imagino que ya lo voy a ver yo al final de este día, de este encuentro. Ella es una de las grandes investigadoras de nombre, reconocida, de renombre en este país y fuera del país. Es una compañera feminista que no solamente es una feminista de la academia, sino también es una feminista del campo, una feminista activista que es importantísima y que hace aportes importantes a todo el proceso de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Muchas gracias por esa presentación, y le vamos a dar la oportunidad a las compañeras y los compañeros si tienen alguna pregunta para ustedes o quisieran hacer algún comentario sobre la presentación. Si no hay, yo solo quisiera referirme a la cuestión de la cuestión de las preguntas que ustedes dijeron, que ustedes hicieron en esta presentación. Creo que es importantísimo que veamos la investigación que nace desde una o de varias preguntas y que luego se va desarrollando en el proceso con otras preguntas y que llega a conclusiones que no son conclusivas, que no son verdades únicas ni absolutas, sino que al contrario también vuelven a hacer más preguntas para que otras personas que lean nuestras investigaciones puedan empezar a hacerse otras preguntas, o nosotras mismas a profundizar el tema que iniciamos con otras preguntas, podamos continuar profundizando en el proceso de la investigación. La investigación realmente es una cuestión de preguntarnos, de ir respondiendo de alguna manera y de irnos repreguntando las cuestiones, los fenómenos, los problemas que queremos abordar, y en este caso la problemática específica que afrontamos las mujeres en todos los niveles y en el desarrollo de nuestras vidas. Si no hay más preguntas ni comentarios sobre este tema, vamos a pasar al grupo número 2. Muchas gracias, compañeras, y felicitaciones. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a compartir. Gracias a ustedes. Buenos días. No sé si me pueden decir si pueden ver la pantalla. Sí. Ok, buenos días. Mi nombre es Lisa Hernández y somos las representantes del grupo 2. Al final está quiénes somos las integrantes. En la presentación del día de hoy relacionada al marco teórico vamos a participar en la primera sección yo, Lisa Hernández. En la segunda parte va a estar Carolina Melgar, y para darnos las conclusiones e impresiones finales va a estar Luisa Lemo. Así que agradecemos su atención al presente grupo y vamos a empezar con la presentación. El contenido de la presentación lo hemos dividido de la siguiente forma. Primero vamos a hablar de las nociones generales de lo que es el marco teórico. Luego, cómo ese marco teórico tiene un enfoque distinto desde la perspectiva de la investigación feminista. Terminamos con las conclusiones y un espacio para preguntas respetando el tiempo asignado por la catedrática. Empecemos ahora con las nociones generales del marco teórico.
Y quisimos empezar con un lenguaje un poco más amigable para todos y todas, y es qué es lo que no es el marco teórico. A veces es un poco más sencillo empezar desde la parte disruptiva sabiendo qué es lo que no aplica para el marco teórico. No es simplemente una compilación de información, es decir, no es una amplia biblioteca donde encontramos toda la información que querramos ahí, no solo textos, sino experiencias, evidencias. Eso no es el marco teórico. Tampoco es solamente un reservorio de información clasificada, es decir, que solamente lo estamos archivando, pero que no vincula las distintas variables que pueden tener relación cuando queremos presentar un trabajo de investigación. En ese sentido, quisimos, que hemos tenido algunas dudas desde hace yo creo que desde el año pasado, entre la diferencia entre marco teórico y antecedentes. Entonces lo planteamos de la siguiente forma. El marco teórico realmente provee sustento, es decir, delimita el tema del problema. Es decir, como venimos siguiendo el trabajo del grupo número 1 relacionado a la delimitación del problema, específicamente el marco teórico nos ayuda a centrar las referencias que pueden dar base al marco teórico. Ordena y relaciona los hechos de la investigación. Brinda también en algunos casos análisis de expertos en el tema que fundamentan la investigación, y algo muy importante que queremos comentarles es que, como ustedes lo saben, se basa en fuentes primarias y secundarias. Creemos que en esta maestría tenemos la gran oportunidad de poder generar información relacionada a fuentes primarias con lo que nosotros recolectemos de información producto de la tesis, y que realmente va a ser parte del acervo y de lo que deje la maestría tanto a la Escuela de Ciencia Política como a la Universidad de San Carlos. Entonces, esas fuentes primarias y secundarias son las que forman parte del marco teórico. Los antecedentes, por otro lado, proveen evidencia de investigaciones previas, es decir, analizan el problema, pero lo hacen en base a evidencia, es decir, cómo han interrelacionado algunas de las variables, pero nos presenta de una forma ordenada cómo el problema tuvo sus ides y venides, es decir, no presenta claramente cómo esa experiencia se puede evidenciar. Es lo que conocíamos como el estado del arte, que lo mencionaba la catedrática hace un tiempo, haciendo referencia a esa búsqueda de información, y es una herramienta que explica los principales asuntos que vamos a estudiar, es decir, orienta el proceso de recolección de datos y su análisis. En una palabra, el marco teórico es la base teórica de la investigación, y los antecedentes son la base que está evidencial, es decir, la que está basada en experiencias y la que nos puede servir de base. La importancia también de los antecedentes, para entender un poco más la diferencia, es que eso también puede orientar el proceso de recolección de datos en base a un estudio que se haya hecho previo, donde, por ejemplo, se complementó información cualitativa con recolección de información cuantitativa. Entonces vimos que esta investigación nos está dando los resultados de esto. El marco teórico nos da las bases y los antecedentes nos muestran los resultados de las interacciones de las distintas variables. Entonces, en base a eso, ¿qué sí es el marco teórico? Es una parte fundamental de la investigación. Ya habíamos hablado que provee fuentes primarias y secundarias para sustentar la investigación. Nos ayuda a describir el problema. También ofrece a la investigadora teorías disponibles que han servido de base para poder plantear el problema, y también genera nuevos conocimientos, ¿verdad? Básicamente el marco teórico nos ayuda a que nuestra investigación tenga un sustento basado en el marco, el método científico, y plantea la necesidad de mejorarlo y poder profundizar el tema de investigación. Sabemos que las principales funciones del marco teórico obviamente es aclarar conceptos, expone bases científicas y dogmáticas del problema de investigación, nos ayuda también a delimitar el problema que veníamos planteando desde antes, y por supuesto que también provee un respaldo importante de las variables que conocemos. Dentro del marco de la investigación con base feminista, sabemos que ayuda a cimentar un conocimiento situado, ya lo mencionaba Verónica anteriormente, está basado desde el punto de vista de la mujer, permite identificar cuáles son esos sesgos del pensamiento machista y patriarcal, y podemos también sentar una base para que el marco teórico realmente nos ayude a poder plantear y darle más sentido a la investigación. Continuamos con Carolina. Bien, buenas tardes, compañeras.
Me llama la atención también que en el grupo anterior nos referimos también a el marco teórico, bueno, en este caso el marco teórico desde la investigación o dentro de la investigación feminista. Y llama la atención que es importante porque es la maestría por la maestría que estamos cursando, pero también porque hay que distinguir entre el método convencional de investigación y una mirada feminista que se incorpora al mismo, ¿verdad? Justamente el grupo anterior lo mencionaba en relación al reconocimiento de las formas de poder que invisten al conocimiento. ¿Me podrías ayudar con la siguiente, por favor, Lisa? De este documento podemos rescatar esta afirmación, ¿verdad? Que el marco teórico y en la investigación feminista postula la generación de conocimiento para las mujeres, particularmente en aspectos que ayudan a reflexionar y discutir algunos de los problemas que más inquietud producen en la vida política e intelectual del occidente contemporáneo, y yo le agregaría de la modernidad y de la realidad colonial que vivimos en el país, en Guatemala, cuando hablamos específicamente. El enfoque feminista le da un tinte social, a la anterior todavía, que aporta mayor peso al análisis y analogía de las distintas realidades que enfrentan las mujeres en el medio científico y político. Sin embargo, vale distinguir que cuando el marco teórico cuando la investigación desde la perspectiva feminista incorpora a las mujeres o habla de las mujeres, no necesariamente se trata de una mirada feminista, ¿verdad? Hablar de mujeres o hablar acerca de las mujeres no es lo mismo que una investigación o un estudio feminista. Por favor, la siguiente. Dentro del marco teórico es necesario anclar anclar lo conceptual a la teoría feminista. Es decir, no necesariamente tenemos que estar hablando de las mujeres propiamente, pero sí de lo que estemos hablando, anclarlo con lo que la teoría feminista ya nos explica, por ejemplo, del género como un regulador o organizador de la sociedad. Entonces, pasar esta mirada a las teorías que estamos incorporando en la investigación es fundamental, ¿verdad? No solo es hablar de mujeres, es anclar el conocimiento con lo que se ha... No te preocupes, con lo que se ha logrado enunciar y posicionar políticamente desde el feminismo. Aquí quisimos utilizar un ejemplo. Esta fotografía, para quienes lo reconocen, es la fotografía de las mujeres del caso de Sepur Sarco. Cuando vemos la incorporación de la mirada feminista en un fenómeno, podríamos empezar a hablar fenómeno no como la naturaleza, sino como un fenómeno social, ¿verdad? Pero hablar del genocidio, hablar de los crímenes de lesa humanidad, del conflicto armado en Guatemala, desde una mirada de las ciencias sociales nos ha dado lo que nos ha dado. Sin embargo, es hasta posteriormente cuando se incorpora una pregunta, una mirada feminista desde la conciencia de que para las mujeres la realidad inviste experiencias particulares, que se plantean estas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo vivieron esta situación de la guerra, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo es para ellas lo que ya todos conocemos como historia universal o como historia nacional, etcétera, etcétera? La pregunta es muy importante porque justamente lo que ha hecho la ciencia convencional desde un enfoque androcéntrico es invisibilizar o hablar en nombre de alguien más. Entonces, preguntarse desde el feminismo es preguntarse por la experiencia directa de los cuerpos directos, no solo de las mujeres, sino de todos los grupos que el patriarcado ha considerado como objetos de tutela. En un marco teórico no debería faltar también la mirada o la pregunta de dónde están las mujeres en la generación de esta teoría o conocimiento que yo estoy citando, ¿verdad? Una de las cualidades de la ciencia o del pensamiento científico occidental y como más excluyente, justamente es esto, interpretar o hablar en nombre de, como les decía. Entonces, preguntarnos por qué dice la experiencia directa de las mujeres en relación a un tema
y no solo lo que otros hablan referencialmente es importante. Acá también con relación a las fuentes, ¿verdad? Las mujeres como generadoras de conocimiento o los grupos minoritarios como generadores de conocimiento de primera mano, no estar buscando qué dicen otros acerca de, ¿verdad? También la importancia de situar todo esto en un contexto específico, ¿verdad? No estamos hablando de había una vez, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso histórico, político, social determinado, y no ver esto es equivalente a invisibilizar todo lo que el feminismo ha traído y ha evidenciado desde su militancia y desde la academia también. No quiero redundar más en esto, ya lo habíamos planteado al principio y el grupo anterior también lo hace de forma muy enfática. Y lo que sí se me hace necesario es aclarar que esta mirada cuestionadora, ¿verdad? También hay una palabra que es como la sospecha, ¿verdad? De dónde está todo el tema de las mujeres, del feminismo, del planteamiento político, debería atravesar todo el proceso de investigación, ¿verdad? Dentro del marco teórico también es importante cuestionar la jerarquización de conocimientos y cuidar de no reproducir de forma acrítica, digamos, lo que ya se ha dicho o se sigue diciendo y que pueda afianzar la desigualdad social en la que vivimos. La imparcialidad y objetividad es, pues a mí particularmente no me gustan mucho esos términos, pero lo que plantea la teoría es que la investigación feminista aporta objetividad al no hacer caso omiso de las realidades concretas y no plantear generalizaciones vagas, ¿verdad? Creo que voy a cerrar con esta cita, ¿verdad? La epistemología feminista no supone simplemente sumar o agregar a las mujeres, se trata de integrar a las mujeres como sujetas de la investigación, como autoras y autoras del conocimiento. Y yo aquí le agrego no solo a las mujeres y no es exclusivamente la voz de una mujer, la voz del feminismo o la voz feminista que puede haber en la investigación, en el conocimiento. Es importante ir a la crítica y al planteamiento político detrás de la voz, ¿verdad? Y dejaría en el uso de la palabra a mi compañera Luisa, y perdón si me excedí. Gracias, Carolina, y buenas tardes, ya a todas compañeras. Pues ya para ir cerrando un poco nuestra exposición, pues igual no voy a redundar mucho en el tema porque creo que muchas de las cosas que habló el grupo anterior están pues muy relacionadas directamente con lo que ya hablamos aquí, ¿verdad? De la postura política de la investigación feminista en la construcción del marco teórico, ¿verdad? Entonces, entre las conclusiones que nosotras pudimos ir ahí hilando, está que el marco teórico ayuda a la delimitación del problema presentando las bases teóricas del mismo, ¿verdad? Es decir, que esto implica también esta teorización y problematización del mismo desde un enfoque particular, ¿verdad? Ayudándonos a delimitar el tema y que nos sirva al final pues como una guía para ir hilando pues todas estas problemáticas desde las fuentes primarias y secundarias que mencionábamos y desde esa categorización que nos ayuda a plantear los objetivos del inicio, ¿verdad? Entonces, desde ahí poder ir hilando todas esas categorizaciones que vamos a ir formulando en el marco teórico para poder ir teorizándolo. Como segundo punto, tenemos que el marco teórico con un enfoque feminista pues cuestiona la generación del conocimiento tradicional basado en el poder, ¿verdad? Hablando del poder, que es desde dónde o desde qué espacio se está generando pues este conocimiento, ¿verdad? Permite situar por eso la teoría desde un contexto social, histórico y filosófico, ¿verdad? Que sí lo planteamos mucho en nuestro ensayo, ¿verdad? Porque nos parece muy importante desde ahí pues situar la parte de problematizar y teorizar en esta parte del marco teórico, que creo que hemos tenido pues muchos retos ahí, ¿verdad? Porque no habíamos podido entrar directamente a esta teoría y creo que nos fuimos directo a la práctica. Entonces acá lo que hemos podido analizar con las compañeras es analizar esta violencia epistémica, ¿verdad? Esta negación histórica de las mujeres en los procesos de democratización de la ciencia, ¿verdad? De qué es o no es ciencia, y de luchar pues con estos fundamentalismos científicos, ¿verdad? Y absolutismos de Occidente impuestos históricamente. Partiendo de ahí,
pues este es el análisis que hemos ido pudiendo dar, ¿verdad? Y otro de las conclusiones finales que pudimos determinar es que la elaboración del marco teórico con perspectiva feminista requiere construir y reconstruir el proceso de deslegitimización de la violencia contra las mujeres y la elaboración de un marco de interpretación de la misma, ¿verdad? Y esto muy hilado a lo que decía Carolina al final, ¿verdad? Como entender que en este marco teórico, pues no quiere decir que porque tenga un enfoque feminista solo vamos a incluir la percepción de otras mujeres, otras críticas, filósofas y pensadoras feministas, ¿verdad? Sino que nos interesa mucho poder hacer un análisis y un enfoque como más transversal que incluya esa interseccionalidad, ¿verdad? De poder incluir teoría que se ha podido construir desde otros espacios, ¿verdad? Dando los ejemplos, pues, desde el movimiento social, desde sexualidades disidentes, teorías queer, desde el pensamiento también LGBTIQ y más, ¿verdad? El pensamiento decolonial, ¿verdad? Entender cómo estamos a través de esta estrategia política, ¿verdad? Que es una propuesta desde donde se posiciona la investigación feminista, poder reconstruir e interpretar y buscar otras formas para la realidad. Y también creo que lo que yo le agregaría a nuestras conclusiones, ¿verdad? Como para terminar de dar todos estos conceptos y ya irnos a tal vez la práctica, que creo que es el ejercicio más complejo, ¿verdad? De ya llevarlo al hecho, es recordar pues que las referencias que vamos a usar para la teoría, sí es bien importante pues hacerlo desde aportes que sean desde esta propuesta política, ¿verdad? Desde las mujeres, por y para las mujeres, no solo de mujeres feministas, desde esa mirada objetiva e imparcial que pues se plantea desde la ciencia, pero que también tenemos que ir cuestionando, ¿verdad? Porque también creo que implica mucho ir cuestionando el lenguaje, ¿verdad? Con el que vamos a ir construyendo pues esta investigación dentro del proceso de reconocernos como sujetas de la investigación, ¿verdad? Reconstruyendo pues ese orden simbólico del pensamiento para poder llevarlo a la realidad, y en ese ejercicio de análisis y reflexión siempre tener esa politización, ¿verdad? Tanto de la realidad como de la investigación, y tal vez cerrar pues con lo mismo, ¿verdad? Unas preguntas que buscamos plantear para construir un marco teórico, que es dónde están las mujeres y qué piensan las mujeres, ¿verdad? Entonces con eso prácticamente terminaríamos nuestra reflexión y el análisis de la construcción del marco teórico. Muchas gracias, compañeras. Si tuvieran preguntas, pues este es el espacio. Compañeras, ¿alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Si no, solo me resta felicitar al grupo, también una excelente presentación. Impresiona mucho cómo, digamos, todas ustedes, tanto como el grupo que ya pasó como este grupo, están bien conscientes del enfoque de la investigación. Y eso, por ejemplo, alivia un poco pensar que en el futuro tendremos diseñadoras de política pública desde esa perspectiva. Esto es importante porque este país y el mundo en realidad lo necesita. Bien, pasamos a, muchísimas gracias, excelente trabajo. Pasamos al tercer grupo, si fueran tan amables. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo 3. Las personas que vamos a participar en la exposición, la compañera Luisa María Leiva, el compañero Pablo Antonio Piedrasanta y su servidora Laura Hernández. Vamos a desarrollar el tema la investigación feminista, qué es la metodología feminista y qué son los métodos feministas. Bueno, no sé si los compañeros me van a poner la presentación o si inicio. Perdone, doctora, están ahorita preparando la presentación. No sé si la pueden ver, perdón. Sí se ve. Ok. Bueno, voy a comenzar entonces.
El tema que yo voy a desarrollar es la investigación feminista. Ha habido un debate en torno a si existe o no una investigación feminista. Quienes proponen que no hay investigación feminista expresan que lo que hace diferente es la posición política de quien aplica el método, y quienes dicen que hay investigaciones feministas exponen que tiene diferentes métodos. La epistemología feminista nos explica cómo el ingreso de las mujeres a los diferentes campos académicos ha creado una serie de cuestionamientos, teorías, métodos que buscan la liberación de las mujeres y hacer una transformación desde lo individual hasta lo colectivo. Las teóricas feministas se han cuestionado por qué los conocimientos, los cuestionamientos, las proposiciones de las mujeres han sido invisibilizados, y lo que ellas proponen es una revolución epistémica que busque el reconocimiento de las mujeres. A pesar que las investigaciones científicas tienen diferentes fases, en lo que se va a diferenciar una investigación feminista va a ser el marco conceptual, que va a ser una investigación sobre temas que busquen la transformación del lugar de las mujeres de subordinación impuesto. Pero para ello debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Dónde están las mujeres? ¿Son visibles? ¿Por qué están invisibilizadas? ¿Qué quieren decir ellas? ¿Cuál es su realidad? Por eso las teóricas feministas han cuestionado estas investigaciones androcéntricas y el poco interés de investigar a las mujeres. La académica feminista Eli Bartra nos dice que las académicas feministas dicen que el problema es determinar cuál es el momento de las etapas que es feministas, pero nos expone también que la propuesta es utilizar diferentes métodos que expongan las diferentes realidades de las mujeres. Muchas gracias. Buenas, perdonen, no sé si siguen viendo la presentación. Sí. Sí. Gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, como ya planteaba Laura, desde los finales de los años 70 y principios de los 80, algunas científicas han buscado dilucidar los vínculos entre el feminismo y la ciencia. A partir de esto, entre las académicas han surgido diversos puntos de vista, y pues nosotros logramos recopilar algunos que nos parecieron bastante interesantes y que podrían pues aportar a la discusión del grupo. Evelyn Fox Keller plantea que el feminismo aporta mayor objetividad a la ciencia. Pues esto, pues ya que visibiliza a las mujeres, sus problemáticas propias, etcétera, y con eso hace una ciencia más completa. Linda Alcoff y Elizabeth Potter plantean la existencia de algo más bien de una epistemología feminista. Es decir, que sí existe una ruptura completa con las formas tradicionales de hacer conocimiento científico. Para Sandra Harding, que sí plantea la existencia de una metodología feminista, pero la considera como un campo en construcción centrado en la creatividad y la flexibilidad, que engloba una pluralidad de métodos, algunos de ellos que son una reelaboración de métodos ya existentes, y otros que son creaciones específicas de las investigadoras feministas ante la necesidad de abordar ciertos temas de manera pertinente a los problemas que están investigando. Teresita Barbieri plantea que más que una metodología feminista, lo que existe es una elaboración que incorpora la perspectiva de género a métodos comunes a la ciencia. Y Eli Barta plantea que existen formas específicas de acercamiento social o natural a la realidad para conocerlas propias del quehacer científico, que por su interés político se denomina feminista. Y digamos, es un método al que se han nombrado también método no sexista o androcéntrico. Y pues esto básicamente nos plantea que existen por lo menos dos posturas. Una que plantea que el feminismo sí existe una metodología feminista como tal, y otra que afirma, digamos, que existen algunas técnicas de investigación feminista que pueden ser utilizadas.
Algunas autoras ante esto, quienes sí visibilizan la existencia de una metodología feminista, pues plantean algunos criterios para que esta sea posible. Ellen Longino plantea que tiene que reconocer el criticismo, la existencia crítica, tiene que existir una respuesta comunitaria, compartir estándares o elementos, equidad de autoridad intelectual. Pues aquí también se plantean que una metodología feminista debe cumplir ciertas premisas. Esto lo plantean autoras como Sandra Harding y Alda Facio. Uno es que asume e integra las críticas propuestas por la epistemología feminista, un poco relacionado con los criterios que ya nos decía Longino. Dos, que dota a las teorías feministas de una mirada metodológica. Y tres, que tiene en cuenta aspectos como romper la dicotomía público-privado, reconocer la existencia de relaciones de poder e intentar transformarlas, producción colectiva de conocimiento, entre otros. Y finalmente, digamos que se plantean que hay rasgos básicos distintivos de la metodología feminista. Esto lo plantea María Teresa Martín Palomo, que pues da tres rasgos, que es la asunción de una posición decidida a favor de plantear las cuestiones que inquietan a las mujeres. Dos, valoración de las experiencias de las mujeres. Y tres, la reflexividad sobre la propia posición social de quien investiga. Al final, tanto los criterios o los distintos rasgos pues están un poco relacionados, aunque han sido desarrollados por distintos autores. A continuación, mi compañero Paolo pues terminará con el tema de métodos. Método es una técnica de recopilación de información. Los métodos son las técnicas de recopilación de información que pueden clasificarse según sus categorías. En sí no existe un método feminista. Por más que se buscó y por más de que se trató de englobar un concepto, las diferentes feministas llegan a la conclusión que no existe un método, porque este método va surgiendo conforme va surgiendo la investigación, se va acoplando y auxiliando de técnicas y otros métodos, se va auxiliando de los métodos de las ciencias que ya existen, ¿verdad? Los tipos de investigación para ir aportando. Lo que sí es de que este método pues tiene que abordar y aportar la cosmovisión o la epistemología desde un punto feminista. Siguiente, por favor. Como les digo, tiene tres, tiene este método, es que tiene el escuchar, la observación y el examinar. Para ello, un ejemplo es de que cuando estamos utilizando lo que es el método y nos estamos auxiliando de diferentes técnicas o teorías, tenemos lo que es, por ejemplo, el etnográfico, que es la aplicación de observar la entrevista y la encuesta. Podemos utilizar lo que es el fenológico. En este tiempo, pues nuestros estudios no pueden ser fenológicos, ya que es el observar el fenómeno de una forma más activa y cotidiana, pero por lo que es la pandemia que se está viviendo, pues nos impide esto. Entonces nos podemos auxiliar de lo que es el método de sociología cognoscitiva, y es por el cual después de que observamos, entrevistamos y realizamos encuesta, analizamos los datos y vamos encaminando pues nuestra investigación. Para esto el método tiene que ser aportar a mejorar la condición de vida de las mujeres y para las mujeres o grupos vulnerables a los cuales se les han violentado sus derechos. Siguiente, por favor. En el método feminista, la relación entre investigador y investigado es... hay una conexión. La persona investigadora debe estar en el mismo plano crítico que su objeto de investigación. El investigado pues
comparten lo que es su experiencia, lo que se ha vivido, la problemática. En sí, dependiendo el grupo de estudio, podemos sacar nosotros el método que vamos a necesitar en nuestra investigación. Siguiente, por favor. Lo que busca este método es evidenciar la violación de los derechos humanos que han sufrido las mujeres, porque como sabemos muy bien, las ciencias fueron creadas desde un punto de vista androcéntrico y sexista por medio de lo que es el sistema patriarcal. Entonces tenemos que plantearse el contexto. Tiene que haber un método de producción científico en el cual se va a basar hacer visibles a las mujeres y las relaciones de género, es decir, incluir a las mujeres en la investigación, su experiencia y su situación. Se debe considerar el papel de género en la situación analizada y también considerar el género de la persona a la cual se está investigando, porque esto no quiere decir de que si estoy haciendo una investigación con enfoque feminista, solo a las mujeres voy a investigar, sino que también puedo investigar lo que es a los hombres y ver, por ejemplo, las desigualdades de que esto ha producido hacia las mujeres. Los 7 problemas sexistas que se encuentran cuando vamos a realizar un método es el androcéntrico, que todo es generalizado, los dobles estándares, el propio sexo, el familismo y el dictonismo sexual. Es por ello que, como les digo, tiene que ser, y lo explicaban las compañeras de los grupos anteriores, tiene que ser neutral y objetivo. Siguiente, por favor. Por el momento, no hay un método entre las académicas feministas para decir que existe un método de investigación feminista, pero sí existen diferentes líneas que se deben seguir, como lo explicaba, es mujer investiga a mujer. Las consideraciones deben tomarse en cuenta en cualquier tipo de investigación: parcialidad consciente y distancia crítica. Visión desde abajo, desde la investigación, sirve para a los oprimidos. Participación y acción. Participación y acción no es un método, pero es una técnica que se está utilizando ahora, ¿verdad? Mediante va avanzando el movimiento feminista, también se ha ido auxiliando de diferentes métodos, y uno de los nuevos métodos es la participación-acción. Estar en los zapatos de la lucha social y crear conciencia. Lo que tratamos cuando utilizamos un método es que tenemos, como les digo, mejorar las condiciones de vida de las personas a las cuales se les está realizando el estudio y crear conciencia de cómo han sido violentados sus derechos y proponer mejoras. Siguiente, por favor. Por lo cual me lleva a la conclusión que no existe un método feminista. Y como les decía, solo se auxilia de distintos métodos y ciencias. Lo que busca, como les digo, es evidenciar, y por lo tanto puedo decirles de que en sí esto va surgiendo conforme las necesidades de nuestra investigación se van presentando. Por eso existen diversas posturas respecto a la metodología feminista. Por un lado, algunas autoras aprueban, por otras dicen que no, otras se auxilian de ciencias y otras van formando o creando sus métodos, ya que el método feminista es creativo y flexible. Permite socializar las propias opresiones contra las mujeres y la relación que ha existido entre hombre y mujer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y quería ver si hay preguntas, compañeras, o comentarios. Yo solo quería decir una cuestión. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, yo quería preguntar qué es esto de que la mujer investiga a la mujer. Esto me quedó, no me quedó claro. No entendí cuál era el punto. Compañeros, compañeras. De que
cuando, como les decía, al momento de realizar implementar el método feminista, es para mejorar la condición de las mujeres. No puede existir una investigación feminista que no se lleve este propósito, que sea mejorar las condiciones de la mujer. Es por eso que muchos de los estudios que se han realizado con este método es de mujer a mujer, evidenciando cómo han sido violentados sus derechos. Quizá un poco para complementar, pues como bien decía Paolo, hay distintas posturas que nosotros tratamos de recabar, digamos, en la medida de lo posible, pero algunas autoras, como María Mais, que es la que está en la diapositiva, sí plantea que hay como ciertas líneas que ya son acuerdos dentro de las académicas feministas, y una de esas líneas es que la situación de las mujeres la debe investigar una mujer, no, digamos, que un hombre investigue le va a ser más difícil. En todo caso sería replicar esos métodos que se han criticado o más bien esa producción de conocimiento androcentrista, ¿verdad? Entonces creo que va un poco orientado a esa idea. Yo también quisiera aportar en relación a esa pregunta. Considero que cuando el compañero se refiere a que una mujer debe hacer la investigación a otra mujer, lo que se busca es que haya una perspectiva feminista, que haya un conocimiento situado, porque otra mujer va a entender la opresión y que atraviesan a las mujeres. Entonces, considero que va a ser con una mirada feminista, con una mirada que tenga una perspectiva de género. Yo quería aportar una cuestión en relación a lo que... Por favor, compañera, adelante. Quería aportar que a partir de ese punto de vista feminista también se va a analizar categorías como el patriarcado, la opresión, la explotación de las mujeres, y que en conjunto pues la metodología feminista nos da esa riqueza para el análisis, y que al final pues también no tengo a la autora acá, pero una de las autoras hace referencia a que dentro de la metodología feminista sí existen 3 pasos o 3 categorías para hacerlo, que es la fase de observación, la fase de investigación y la fase expositiva, que sí tiene diferencia hacer una investigación normal, digamos, tradicional, y que el método feminista y la metodología en su conjunto, pues dentro de estas fases nos permiten hacer ese análisis profundo desde una perspectiva feminista, desde un contexto situado, y que va a visibilizar esas opresiones que las mujeres tienen en diferentes contextos o para el análisis de cierta problemática. Sí, eso me parece. Solo quería yo comentar la cuestión de que el hecho de que una mujer investiga no garantiza que la investigación sea feminista. El hecho de que una mujer tenga un puesto de toma de decisiones no garantiza que esas decisiones sean en favor de los derechos de las mujeres. Y eso lo tenemos que tener muy presente para cuando hablamos de estas cuestiones. Y otro elemento importante que considero remarcar es que cuando hablamos desde la perspectiva de la investigación feminista, no nos referimos a las personas con quienes intercambiamos saberes como objetos de investigación. Recuerdan que en la última clase yo hablé sobre esa cuestión. Nosotras, no podemos ya hablar de objetos de investigación cuando estamos hablando de personas. Y en ese sentido, la investigación feminista, el enfoque feminista, ha recuperado ese equilibrio, esa posibilidad de que tanto la investigadora como las personas que apoyan el proceso de investigación con sus experiencias tengan el mismo nivel de importancia, porque es un intercambio de saberes. Y muchas personas dicen ahora, las reconocen como sujetas de la investigación porque son activas, porque
pueden decir, porque también crean conocimiento. En mi caso personal, yo prefiero decir interlocutoras de la investigación, porque cuando hablamos interlocución, estamos hablando que tanto la investigadora como la persona que está aportando en el proceso de la investigación tienen los mismos niveles, solo que tienen diferentes roles. Y en ese sentido es importante que nosotras como investigadoras desde una perspectiva diferente empecemos a cambiar, no solo como concepto, sino como una experiencia de relación con las personas con las que hacemos investigación. Eso creo yo que es importante, es fundamental cuando nosotros y nosotras hacemos presentaciones de este tipo y sí, encontramos en los materiales, en los textos, el objeto de investigación, porque todavía se usa como objeto de investigación, pues que empecemos nosotros y nosotras a crear otros conceptos, otras formas de ver la relación de la investigación, porque eso también, llamar a una persona objeto de investigación, establece una relación de poder de la investigadora, del investigador hacia las personas o la persona que está colaborando con la investigación. Yo creo que eso es importante. Yo tomé aquí algunas cosas de las 3 presentaciones que voy a remarcar en el día que me corresponde a mí hablar sobre cada uno de estos temas. Compañeras del último grupo, les agradezco muchísimo, una excelente presentación y creo que son elementos que hay que ir revisando. Otro elemento que creo que es importante comprender y profundizar es el elemento que ustedes hablaron sobre la distancia crítica y la parcialidad consciente. ¿Qué significa la distancia crítica y la parcialidad consciente? Son elementos importantes que tenemos que profundizar para poder poner en práctica cuando hacemos la investigación. Porque la pregunta es, ¿será que nosotras dentro de un proceso de investigación no podemos ser las personas que también participamos dando elementos para la investigación o estar dentro o ser parte del contexto de la investigación? Es una pregunta que vamos a responder más adelante cuando estemos trabajando en la clase cada uno de estos temas. Entonces, daríamos por terminada esta clase. No sé, ¿alguien tiene abierto el micrófono? ¿Alguien quiere hablar? Verónica, ¿tú querías hablar? Sí, maestra Dina, buenas tardes. Como habíamos quedado, no sé si usted me permite unos minutitos con el grupo de estudiantes para poderles explicar el cuadro. No sé si usted les había hablado. Sí, yo les hablé desde el principio que tú ibas a tener unos minutos con ellos en la cuestión de la administración y yo estoy dando por terminada esta clase y pues dejaría al grupo contigo para que, a menos que alguna de las compañeras y compañeros tenga alguna cosa que decir respecto a las presentaciones. Si no, entonces damos por terminado este encuentro desde mi parte y le cedo la palabra a la doctora Adelaide. Yo me retiro para que ustedes queden platicando con ella algo importante que ella les tiene que platicar. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde y nos encontramos el 22 con las personas que se apunten en la lista y que quieran participar en el proceso de asesoría. Muchísimas gracias.